Este mes que inicia hoy, octubre, a finales de este mes vamos a elegir en nuestro país, vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir concejales, gobernadores y diputados. El interrogante es: ¿en qué te fijas en cada uno de ellos para depositarle la confianza? Es decir, ¿en qué te fijas en cada uno de ellos para darle el voto? Y creo que a veces nos cometemos muchos errores. Yo no sé si te fijas en la apariencia física, yo no sé si te fijas en la elocuencia de sus discursos, no sé si es el partido al que pertenece que te llama la atención, tal vez su experiencia o trayectoria política, o te fijas en su integridad, te fijas en su historia. ¿En qué te fijas? Y a veces nos acercamos a personas o le damos la aceptación observando quizás aspectos equivocados que nos llevan entonces a elecciones equivocadas. ¿Y saben algo? Hoy no voy a hablar de política. Creo que aquí nunca lo hacemos, aunque nosotros estamos, nos abriga también ese aspecto. Pero en el aspecto espiritual, creo que también hacemos ese tipo de elecciones. A veces nos fijamos en lo que no debemos fijarnos y nos enfocamos entonces en aspectos errados que nos llevan a errores muy comunes en nuestra vida cristiana. Y el Señor tiene hoy un tema y algunos dirán: no, eso ya me lo sé, eso ya lo he escuchado mucho. Y créame que es verdad, yo también lo he leído mucho y lo he escuchado mucho. La pregunta es: ¿hasta dónde entonces lo hemos interiorizado? Esa porción de la palabra. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a recibir esta enseñanza a través de este personaje, Señor. Quizás muchos de nosotros obramos, nos comportamos como este personaje que nos traes hoy, Señor. Ayúdanos a visualizar profundamente lo que hay en esta porción, Señor. Pero muy especialmente, Señor, ayúdanos, llévanos con el poder del Espíritu Santo a hacer una reflexión profunda, a interiorizar tu palabra, a vivirla, a hacerla parte de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, el Señor a través de su palabra hoy nos va a invitar a que reflexionemos quién es quién. Aquí a través de esta porción, quién es quién. Y podemos ver que este es el primer discurso de Jesús que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Podríamos decir que es una conversación privada entre el Señor Jesús y un miembro de la clase religiosa. Porque este Nicodemo pertenecía a la clase religiosa de la época. Y como tal, entonces, este hombre, y como fariseo, este hombre enfatizaba la cuidadosa obediencia de la ley y de las tradiciones de los ancianos. Ellos se enfocaban, en el cumplimiento de la ley y de todas las tradiciones, ya que era un fariseo devoto, y ellos entonces consideraban que ese era el camino de la salvación, cumplir la ley y las tradiciones. Este Nicodemo, hombre fariseo, religioso, digamos que de altos valores morales, entre comillas, y perteneciente a una clase muy privilegiada de la nación. Era una persona de reconocida reputación, podríamos decir, por pertenecer a ese grupo fariseo. Y dice la palabra que era principal entre los judíos. Podríamos de pronto pensar que era como de aquellos que decimos que tenía pesitos. Era adinerado este Nicodemo. Y dice la palabra que vino a Jesús de noche, no vino de día, vino de noche, quizás por temor a la opinión entonces de los demás. Y lo que sí es claro es que Nicodemo estaba buscando algo. Nicodemo estaba en son de búsqueda. Y digamos que Nicodemo tenía en su interior un interrogante y tenía que llenar su vacío, tenía que llenar ese vacío que tenía en el corazón. De noche, llama la atención, ¿por qué de noche? Quizás no quería que todos los conocidos, sobre todo los de su grupo, conocieran entonces que iba a conversar con el entre comillas despreciado de Nazaret, porque así era considerado desde el grupo de los fariseos, así consideraban a Jesús, el despreciado. Pero noten ustedes que Nicodemo reconoció en Jesús que era enviado de Dios, ahí dice clarito. Sin embargo, Nicodemo fue a ver a Jesús, pero llevado por algo muy especial, llevado por las obras que hacía Jesús. Y ahí es donde empieza el tema con Nicodemo. ¿Fue llevado por alguna otra razón? Dice la palabra, ¿por qué razón? Por las obras, por las señales. Porque dice, nadie puede hacer las señales que tú haces. Eso fue lo que movió a Nicodemo a llevar a Jesús. Las señales, las obras que hacía Jesús. Ahora, también es importante resaltar en Nicodemo que lo reconoció como maestro, porque ellos mismos, los fariseos, se consideraban maestros. Y el hecho de que reconociera a Jesús como maestro es de resaltar. Había creído entonces Nicodemo en los milagros de Jesús. Se había enfocado
en los milagros de Jesús. Pero noten algo. Apenas estaba empezando a hablar Nicodemo como que había hecho la introducción apenas. Nicodemo no había expresado la totalidad de lo que sentía o del interrogante que tenía cuando Jesús le da la respuesta. Y entonces le dice, Jesús interrumpe a Nicodemo y le dice: hermanito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice ahí en el versículo 3. Entonces, miren que Jesús realmente lo que está haciendo es que identifica la necesidad de este hombre, identifica la necesidad de Nicodemo, le responde directamente a su interior, aunque Nicodemo no le había manifestado en forma directa. Lo que quería Nicodemo era cómo hacía para entrar en el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios se refiere, digamos que no se refiere a un reino material, no se refiere a un reino de comida, no se refiere a un reino de bebida, sino a un reino espiritual, a un reino de justicia, a un reino de paz, a un reino de gozo en el Espíritu Santo. A eso es que se refiere. Y ese reino de Dios no depende de la posición social. Ese reino de Dios no depende de la raza, no depende de la educación ni del trasfondo religioso, sino que depende de la gracia de Dios. Depende de la gracia de Dios a través de su Hijo. Solamente depende del Hijo, o de la gracia de Dios a través del Hijo más bien. Entonces el dilema de Nicodemo era que Nicodemo no había entendido el misterio del nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo no había llegado a comprender las palabras de Jesús, puesto que le preguntó: ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? La pregunta es: ¿cuántos de nosotros comprendemos lo que es el nuevo nacimiento espiritual? Créanme, de corazón se los digo, que es de las cosas menos comprendidas en el mundo cristiano. ¿Qué es esto de nacer de nuevo espiritualmente? Porque confundimos muchas cosas, hermanos. Nosotros confundimos el venir a una iglesia como que ya nacimos espiritualmente. Confundimos el leer de vez en cuando la palabra del Señor como que ya nacimos espiritualmente. Ahí es donde nos equivocamos y cometemos tantos errores en la vida cristiana. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo es posible que un hombre viejo entonces pueda volver a ingresar en el vientre de la madre y nacer? Y ¿saben algo? Nicodemo creía, como creemos muchos hoy en día, que para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer, pues primero físicamente o materialmente, y que se entra con esfuerzo propio y con buenas obras. Y así no se consigue, hermanos. Y algunos hasta llegan a pensar que es hasta con dinero y con comodidades. Muchos de nosotros creo que nos identificamos con Nicodemo, con el proceder, el pensamiento, el interrogante de Nicodemo. A veces pensamos que entrar en el reino es por nuestras propias fuerzas y estamos tan equivocados. Y viene Jesús con lo que podríamos llamar un sencillo secreto que le da a Nicodemo ahí a partir del versículo 5. Y responde Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Jesús menciona entonces el nacimiento por agua y el nacimiento por espíritu. Al hablar de agua se refiere al nacimiento físico, al vientre materno. Muchos incluso han tratado de darle otra interpretación, pero ahí se refiere, al hablar de agua se refiere al nacimiento físico. Cuando una mujer está por dar a luz en condiciones normales, la bolsa de agua se rompe y precisamente a eso se refería Jesús. Todos ustedes saben que mi hija hace un mes precisamente estábamos esperando la bendición del Señor. Y recuerdo que muy temprano, tipo 4 y pico de la mañana, llamó y dijo: rompí fuente. A esto es que se refiere el Señor cuando habla de el agua, el nacimiento en agua. Por otro lado, el nacimiento por el Espíritu, por agua espiritual, es el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos realmente hemos nacido espiritualmente? ¿Cuánto hemos permitido que el Espíritu Santo produzca eso en nosotros, hermanos? Ya llevamos varios domingos hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros le hemos permitido la llenura al Espíritu Santo? Quizás nuestro vaso interior está lleno de basura todavía. Y entonces, así como hay un reino espiritual, iglesia, al que el hombre no tiene acceso en su estado natural, como encontramos por ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, sencillamente porque solo es carne y solo puede generar carne, se hace entonces necesario nacer otra vez, pero nacer en el Espíritu. Esta necesidad de nacer otra vez no era solo para Nicodemo. Esta necesidad de nacer otra vez es para todo ser humano. Esta necesidad de nacer otra vez es para todos y cada uno de nosotros. Es necesario nacer de nuevo. Cada uno de ustedes, hermanitos, debe llevarse esta verdad hoy en su corazón. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Ahora pregúntate, ¿has nacido de nuevo? Ese es el gran interrogante. A veces jugamos con el Señor, con las cosas del Señor jugamos con ellas y cometemos errores. Vea, y uno de los errores más comunes es este en la vida cristiana. Esta necesidad de nacer de nuevo no solamente era para Nicodemo, es para cada uno de nosotros. Y el hombre en su estado natural está muerto, ajeno a la vida de Dios. Entonces lo que necesitamos es vida espiritual, hermanos. Y cuando Jesús indica que es necesario nacer de nuevo o nacer otra vez, está señalando que es posible entonces cambiar de vida, que es posible entonces cambiar de destino, que es posible tener paz, que es posible tener triunfo en la vida. Y todos sabemos que cuando Cristo ascendió al cielo, envió al mundo al Espíritu Santo. Nos dejó el Espíritu Santo
¿Para qué? Para convencer al hombre de pecado, para convencernos a todos de pecado, para guiarnos a Cristo y para morar en los corazones. Pero cuando de verdad sentimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando piensas, vives, sientes, vibras que el Espíritu Santo mora en ti. Mira que esa verdad se nos queda solamente de papel, hermanos. Pero el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Cuando Jesús ascendió, nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos, para protegernos y para habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero eso lo tienes que vivir, hermanito y hermanita. No podemos jugar más a seguir siendo cristianos si no vivimos con esta realidad. Tenemos que vivir esta gran verdad en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu Santo morando en ti. Es el Espíritu Santo entonces el que nos da esa naturaleza divina, no hay ningún otro. Y nos posibilita entonces el cambio de lo natural, de la carne a lo espiritual. Es el Espíritu Santo. Y cuando hace el Señor referencia al viento, ahí en el versículo 8, señala que la acción del Espíritu Santo en el creyente es como la acción del viento en el mundo material. Tanto el viento como el espíritu se rigen por leyes que nos resultan desconocidas a todos nosotros y misteriosas al mismo tiempo. Ambos son invisibles y su presencia se revela es por los efectos, por lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Y saben algo? Intelectualmente cuesta, es difícil definir el nuevo nacimiento, pero el nuevo nacimiento muestra el poder de Dios en cada uno de nosotros, obviamente, de la misma manera que lo muestra el caso del viento. Últimamente hemos visto unas catástrofes por los vientos en otras regiones del mundo. Y entonces nos encontramos aquí en la porción de la palabra con el asombro de este llamado, ¿cómo lo podemos llamar? Visitante nocturno. Nos encontramos con el asombro de Nicodemo ahí a partir del versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Y le dice Jesús, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Eso es como que el Señor nos dijera a todos y cada uno de nosotros hoy, ¿eres tú cristiano hace tanto tiempo y no sabes esto? ¿Sabes cuántas cosas no sabemos? Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo ha pasado en mi vida cristiana y no sé tantas cosas? Quizás cuando te han invitado a una academia bíblica, cuando te han invitado quizás a una vigilia, cuando te han invitado a un ayuno, cuando te han invitado a tantos estudios, llevas tanto tiempo y no sabes esto, como le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para Nicodemo entonces el panorama se veía muy oscuro, como lo podemos ver muchos de nosotros también aún. ¿Cómo puede hacerse esto? Dice este visitante nocturno con ese asombro. Y Jesús le estaba diciendo, debes nacer otra vez, Nicodemo. Como si hoy le estuviera diciendo, Jota, debes nacer otra vez. Daniel, debes nacer otra vez. Gustavo, debes nacer otra vez. Armando, debes nacer otra vez.
Gladys, debes nacer otra vez. Así le estaba diciendo a Nicodemo. Y este nuevo nacimiento proviene de Dios, iglesia. Este nuevo nacimiento no proviene de ningún esfuerzo humano. Pero esta verdad no se le aclaraba a Nicodemo en su mente ni en el corazón. Pero se debe aclarar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanitos, este nuevo nacimiento no es por esfuerzos humanos. Es por la gracia del Señor. Proviene del Señor a través del poder del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que no proviene de esfuerzos humanos. Porque ¿qué garantía tendríamos entonces de ese nuevo nacimiento si dependiera del esfuerzo humano? Este Nicodemo debía comprender que el nuevo nacimiento del que le hablaba Jesús no era un cambio geográfico, que este nuevo nacimiento que le hablaba Jesús no sucede que la persona es transportada entonces al cielo de repente. No es con esas cosas extraordinarias, mis hermanos. La persona que nace de nuevo sigue viviendo aquí en la tierra, claro, pero con un objetivo ya diferente, con un objetivo totalmente diferente, un objetivo espiritual. Y saben, este nuevo nacimiento no es una mera comprensión intelectual, mis hermanos, de lo que significa el cambio espiritual o la regeneración espiritual. Esto no es cosa de comprensión intelectual. Con Nicodemo, con este personaje, hermanitos, aprendemos que alguien puede ser instruido en el conocimiento bíblico, en la religión, en cuestiones doctrinales. Sin embargo, es posible que no haya nacido de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? ¿A quién pertenecía? ¿A qué grupo? Fariseo. Eran considerados maestros de la ley. Se sabía la doctrina de principio a fin y había nacido de nuevo. De él aprendemos eso. Es posible, hermanito, hermanita, que usted lleve 5, 10, 15, 20, 25 años caminando con el Señor y que no haya nacido de nuevo. Eso aprendemos de Nicodemo. Saben, el nuevo nacimiento no es una reforma, no es un automejoramiento de conducta por el cual abandonamos ciertas malas costumbres y se adoptan nuevas formas de vida. Saben que muchas personas en la vida cristiana consideran que el nuevo nacimiento es porque no, es que dejé de tomar licor. Sí, es muy representativo, pero eso no es el nuevo nacimiento. Dejé de fumar. No, ese no es el nuevo nacimiento. A veces confundimos lo que significa realmente nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento tampoco es aceptar una reforma religiosa. Y miren, noten ustedes que la necesidad del nuevo nacimiento fue presentado por Jesús a las personas religiosas. ¿A quién le estaba presentando este nuevo nacimiento? A Nicodemo. Se lo estaba presentando a las personas religiosas de la época, hermanos. Y hoy se la está presentando a la confraternidad Laureles. Qué cosa tan hermosa. La necesidad de un nuevo nacimiento es lo que nos está presentando el Señor hoy a la iglesia. El nuevo nacimiento, iglesia, es un cambio espiritual, pero un cambio profundo espiritualmente.
una conexión con el Señor de una manera directa, una comunión permanente con el Señor. Ese es el cambio, ese es el nuevo nacimiento, un cambio espiritual. Y esta era la verdad que Nicodemo debía comprender, hermanos, y aceptar, y es la verdad que nosotros debemos comprender y aceptar. Un cambio espiritual. Ese es el nuevo nacimiento. Iglesia, es evidente que Nicodemo estaba inquieto, claro. Estaba inquieto por lo que veía en la persona de Jesús. Y los compañeros de Nicodemo permanentemente estaban buscando la manera de desacreditar a Jesús. Y mucho más allá de desacreditarlo, incluso iban por la vida. Nicodemo, sin embargo, procuró hablarle a Jesús a solas, tomando eso sí las precauciones necesarias, porque dice la palabra que fue de noche. Y saben, esas primeras palabras de Nicodemo que le expresó a Jesús revelan uno de los errores más comunes en nuestra vida cristiana. Creer en las buenas obras como una señal incuestionable de la presencia de Dios en la vida de una persona. ¿Recuerdan lo que le dijo Nicodemo? Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y créanme que es un error muy común en la vida cristiana, que nuestros ojos están ahí clavaditos en las buenas obras. Y es una de las razones por las cuales existe tanta confusión acerca de quiénes son verdaderamente los siervos de Dios entre nosotros. Frecuentemente converso con personas y me señalan la abundancia de milagros, la abundancia de señales de algún ministerio, de alguna persona o en alguna iglesia. Porque eso es de lo que estoy hablando, porque estamos muy pendientes de los milagros y de las señales. Y entonces lo confunden o lo relacionan como una señal, como una evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona, en la vida de la iglesia o en la vida de ese ministerio. Frecuentemente, e incluso pasa aquí en esta iglesia, hermanos que se trasladan a otra iglesia porque les prometen que los van a sanar de una enfermedad. Ha pasado. Entonces, es uno de los errores más comunes. Nos estamos fijando en señales, en las buenas obras. Pero debemos recordar, hermanos, que el enemigo también tiene poder para obrar milagros. Cuando Moisés se presentó ante el faraón, ¿recuerdan? Convirtió una vara en serpiente. ¿Y qué pasó con los magos del faraón? Hicieron lo mismo. Y en Mateo 7:22 si hay algo contundente, hermanos, cuando Cristo advierte que en el día del juicio se presentarán muchos delante de Él y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les contestará: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Tremenda palabra esta. ¿Saben algo, hermanos? Yo no sé de qué manera
hemos recibido la enseñanza de una porción como esta de Nicodemo, pero esta porción tiene un contenido profundo. Y en los años que llevo en el ministerio, he visto que el pueblo de Dios, mis hermanos, es seducido una y otra vez por este concepto, que el pueblo de Dios siempre es seducido por las obras, por las señales y por los milagros. Y saben, han desfilado por la iglesia en general un sinnúmero de profetas, de sanadores y hacedores de milagros. Y entonces, deslumbrados por sus obras, no nos detenemos a pensar que muchos de ellos realmente no muestran la verdadera señal de una persona consagrada a Dios. Y entonces Cristo indicó que esta señal es la única evidencia de la obra de Dios, haber nacido a una nueva vida por la exclusiva acción del Espíritu Santo. Esa sí es un verdadero siervo del Señor, aquel que ha nacido de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Entonces es la obra soberana del Espíritu la que produce en el ser humano y la que produce en el corazón un corazón regenerado, valga la redundancia, que se manifiesta entonces en actitudes completamente diferentes a las de las personas que viven en oscuridad o en las tinieblas. En esa vida entonces, cuando se nace de nuevo, es que se podrá ver claramente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. No hay otra manera que se vean entonces los frutos que encontramos en Gálatas capítulo 5. Y la palabra claramente señala que los hombres serán conocidos por estos frutos, por el fruto del Espíritu Santo. Podríamos entonces, a manera de reflexión, que todos los que obran milagros son indignos de nuestra confianza. Ojo, no estamos diciendo eso para no generalizar. Tenemos que entender completamente eso, porque Dios ha dado al pueblo acceso a todas las manifestaciones del Espíritu, incluyendo la posibilidad de hacer milagros. Ojo con eso. El tema es que nos enfocamos solamente en eso. Ese es el error más común de nuestra vida cristiana. No debemos entonces mirar solo milagros, señales, apariencias para evaluar un ministerio genuino o un creyente genuino, sino mirar la vida de la persona, esa vida que está detrás del ministerio, mirar la vida que lleva en su familia, mirar la vida que lleva en su hogar, mirar la vida que lleva en su pareja, mirar la vida que lleva con sus amigos. Ahí donde nos debemos enfocar. Los que caminan verdaderamente con Dios sin discusión alguna, olerán a un perfume, ¿cómo llamarlo?, de cosas santas. A eso deben oler a Cristo, los que caminan verdaderamente con el Señor. Y se podrá ver en sus vidas entonces el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Magistralmente, como todas las cosas del Señor, termina Jesús
diciéndole ahí en los versículos 14 y 15, como para redondearle la lección que le estaba dando a Nicodemo, cuando le decía que era necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué hermosura ese versículo 14. Hermanos, no se priven de las perlas que encontramos en el Nuevo Testamento, pero alusivas al Antiguo Testamento. En los evangelios abundan así. Así que cuando lea los evangelios, léalo despacio para ver qué hay del Antiguo Testamento. Y aquí encontramos algo maravilloso. De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, allá eso lo encontramos en Números capítulo 21. El pueblo de Israel se rebeló, como para variar, contra Moisés y contra el Señor. ¿Y el Señor qué les mandó? Les hizo el juicio, les mandó serpientes. Y todo aquel que mordía a la serpiente, se moría. Entonces cuando ya vino el problema, entonces ahí sí, como siempre suele suceder a todos nosotros, entonces, ay Moisés, sí, reconocemos, por favor, dile al Señor. Y entonces el Señor escuchó el clamor y le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y cuélgala allá en un asta. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, entonces que mire la serpiente de bronce. Pero no solamente era mirar, era colocar la fe ahí. Y ya eran sanados. Por eso dice, de la misma manera. Eso es hermoso, hermanos. Es hermoso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que, ¿de quién habla? De Jesús, de Cristo, que sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ahí inicia entonces el nuevo nacimiento. Inicia. Porque ya el Señor, entonces nosotros, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacían en el tiempo de Moisés? ¿A dónde miraban? Nosotros entonces, nuestra mirada y nuestra aceptación es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Y entonces Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero el Señor ya ascendió al cielo. ¿Y qué nos dejó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ti, está en ti. Pero tienes que vivir esa verdad. El Espíritu Santo que mora en ti, vive esa verdad. Vive esa verdad y permítele ese cambio espiritual. Permítele ese nuevo nacimiento. Ahora la invitación es para que cada uno de nosotros pensemos si en realidad hemos nacido de nuevo o simplemente estamos asistiendo a una iglesia. Entonces las iglesias no te cambian, los pastores no te cambian. No, deja que el Espíritu Santo te cambie. Es el Espíritu Santo el que te transforma, el que te hace nuevo nacimiento. Permite ese nuevo nacimiento en ti. A veces pasábamos tan rápidamente con esta enseñanza de Nicodemo, pero ¿saben qué es tan importante para la vida cristiana? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario un cambio espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Un cambio que solamente lo puede dar el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Padre, te alabamos,
Te damos toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la enseñanza. Señor, ¿en cuántas ocasiones hemos pasado por esta porción de la palabra? Y sí, decimos, sí, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, y pensamos que eso era para Nicodemo. No, eso es para cada uno de nosotros. Y la enseñanza se lo dio a un religioso de la época. Es posible que muchos de nosotros estemos en la misma posición de Nicodemo, enfocado en obras, enfocado en tradiciones. Y es necesario nacer de nuevo, un nacimiento espiritual. Porque el que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Padre, gracias, porque nos aclaras y nos invitas, Señor, a reflexionar en nuestra vida cristiana, de qué manera la estamos llevando, y que no sigamos cayendo en ese error tan común de enfocarnos en obras, señales, milagros. Pensando que alguien o una institución o ministerio son verdaderamente de Dios por ellos. No, equivocados estábamos. Y es un verdadero cambio espiritual a través del poder del Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, Señor, y permítele, Señor, que puedan reflexionar sobre esta gran verdad expuesta por ti, Padre Celestial, en el día de hoy. Que podamos reflexionar profundamente y tomar decisiones contundentes en nuestra vida cristiana. Te alabamos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús.